Queridos amigos, estamos iniciando con Yande Yarañe, Antiguo Testamento. Estamos nosotros con el segundo libro de Samuel, capítulo 18, versículo 10. Un hombre lo vio y fue a avisar a Joab: acabo de ver a Absalón colgado de una encina. Queridos amigos, aquí entonces continúa nuestra narración. Pasa del gran conflicto nacional ahora a la mirada de un hombre anónimo. Es decir, hay un hombre que está observando, que está viendo, es un soldado de Joab. Lo ve y dice que descubrió que Absalón estaba allá. Estaba colgado, dice, por una encina. Así dice. Un hombre lo vio y fue a avisar a Joab: acabo de ver a Absalón colgado de una encina. La expresión hebrea que nosotros tenemos aquí, Vayar ish echad, Vayar ish echad, lo vio un hombre, lo vio un hombre. Presenta un testigo cuya información cambiará el desarrollo ahora de los acontecimientos. Claro, todo lo que hasta ahora estamos viendo, cómo le están persiguiendo, cómo le están siguiendo. Y bueno, vamos a ver qué viene ahora. Vamos a ver qué sucede ahora en este momento. El soldado no mata a Absalón, ni toma tampoco una decisión personal, sino que comunica lo que ha visto y le comunica a Joab. Y Joab es justamente el que está al frente, ¿verdad? El que está al frente del ejército. Es el comandante del ejército. Desde ese momento, la suerte del hijo de David deja de depender del bosque. Desde ese momento, deja de depender del bosque y ahora entra en el ámbito de una responsabilidad humana. La responsabilidad humana, es decir, cuando la naturaleza ya hizo su parte. Lo deja ahí colgado entre el cielo y la tierra. Ahora entonces van y avisan. Ahora va a quedar en manos del hombre. Va a quedar en manos de Joab principalmente. Esta responsabilidad es esencial, ¿verdad? Y fundamental también, así como nosotros podemos entender. Ahora, el soldado no mata a Absalón. Tampoco este soldado que está ahí va a tomar una decisión personal. Esto es interesante que miremos un poco, ¿verdad? O sea, cómo se va desarrollando también esta historia. Porque uno diría, bueno, he aprovechado, ya de yucado, ya de mayo, por fin a ver, ya de yara, la misma naturaleza lleva, o moña de pobre, estama guañan de bosufrina, estama guañan de bodipara, estama ya de carne, mamina mova ya que mova, ya bebé, ña mendigaina, la yacarujangua, etcétera, etcétera. Cualquiera de estos soldados que le acompañaban a David, y sobre todo que estaban aquí en el ejército con Joab, porque se acuerdan que David quiso ir con ellos también a la batalla. Pero ellos le dicen, no. Ahí hay que entonces la remañar, organizar, todo lo que sea, pero ya ore cargo. Porque todos están viniendo detrás tuyo. Y lo importante es que nosotros, en todo caso, nos confrontemos. Y entonces que te resguardemos a vos, ¿verdad? Porque si no, es más peligroso eso. Entonces el soldado, aquí también, él no le va a matar directamente a Absalón. Como decíamos, tal vez por una situación también de venganza, de cansancio, de hastío. Ya hemos renegado y ya llevan entonces ya en contra, no. Sino que lo único que hace es enseguida, una vez que lo ve, va y le comunica al tendotá. A ver, comunica lo que ha visto, lo que él ha visto, que le vio ahí entonces a Absalón colgado de una encina. Nada más y nada menos que al jefe, al comandante del ejército, que es Joab. Que en este caso sería Joab, es el primo de Absalón. El primo de Absalón, porque Joab es el hijo de la hermana del rey David.
y Absalón es el hijo del rey David, ¿entiendes? Entonces, Joab y Absalón están allí nomás. Se dan cuenta que estamos hablando más bien de, entre comillas, vamos a decir, las funciones o el título que cada uno está llevando. En este caso lo importante es que Joab es el comandante del ejército. Entonces aquí no estamos entrando en cuestiones de apellido, de nombres, de pariente, de sangre. Desde ese momento la suerte del hijo de David deja de depender del bosque y entra en el ámbito de la responsabilidad humana. Esto también es importante que sepamos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque hasta ahora, que se entra y comienza a depender de todo lo que es la naturaleza hasta ese momento, que lo deja ahí colgado. Pero sin embargo, desde que Joab se entera y este soldado le trae la noticia, entonces es llantema ore cargo, orero jotaro ella, orero esitan ba palaro yapota anipe yapombaebe, anipe si baebe, orero echata. Volvemos enseguida con más de Yarañe Antiguo Testamento. Queridos amigos, seguimos con Yarañe Antiguo Testamento. Estamos nosotros con el segundo libro de Samuel, capítulo 18, hoy con el versículo 10. Un hombre lo vio y fue a avisar a Joab: acabo de ver a Absalón colgado de una encina. Acabo de ver a Absalón colgado de una encina. Bueno, qué interesante, queridos amigos, aquí, ¿verdad? Este hombre que lo ve y luego va a avisar ahí a Joab. Nosotros sabemos que en los ejércitos antiguos la información poseía un enorme valor estratégico. La información, valor estratégico. Estamos mirando de un aspecto cultural antropológico, ¿verdad? Cultural antropológico. Para tomar las decisiones es importante. Es importante el tener las informaciones, es importante aquí poseer todo lo que significa, ¿verdad? Para el hombre, para el ejército, la información y la comunicación. Yo digo, la comunicación es el quinto poder, dice así. Comunicación es el quinto poder. ¿En qué sentido, queridos amigos? Y que cuando uno tiene información, realmente sabe cómo moverse, ¿verdad? Porque si vos te vas desprevenido, vos no tenés información necesaria. Y claro que después es muy peligroso. Antes, imagínense, queridos amigos, estaban los famosos espías, los espionajes, ¿verdad? La Guerra Fría le llamaban así. Había de todo un poco, ¿verdad? Pero eran situaciones así de espías, de conocer aquí, etc. Sí, sabemos que hasta hoy en día, hasta incluso se visten, vamos a decirle así, hasta se visten de religión, se visten de religión, pero en realidad son espionaje, pero de otra manera, ¿verdad? La Guerra Fría antes tenía otro estilo, ¿verdad? De espionaje. Bueno, la gente oñe ingenia para estas cosas. En lugar de buscar, ¿verdad?, el crecimiento, pero así el crecimiento dentro de la justicia, dentro de la caridad, del amor, de la fraternidad. Ya preparás ya purú, ¿verdad? No tomar el nombre de Dios en falso. No tomar el nombre de Dios en falso. Ese es verdaderamente el segundo mandamiento de la ley de Dios. Y justamente eso aquí no se respeta en ese sentido, ¿verdad? Y hoy en día, como estábamos diciendo, ya no es aquel espionaje de antes, sino que con algo todo es chip, todo es PEA, todo es GPS, a veces ya yo espía, todo es cuestión de teléfono, etcétera, etcétera. O sea que la información poseía ese enorme valor, poder estratégico. El testigo presencial debía observar, reconocer, comunicar rápidamente aquello que podía modificar el curso de la batalla.
quiero informar, de cuana, o tenés que estar preparado porque en cualquier momento se te puede venir algo que ni vos estabas pensando, ¿verdad? Entonces tenés que estar atento. Si vamos a mirar de un aspecto antropológico, quien contempla una realidad decisiva se vuelve responsable de lo que hará con aquello que conoce. Con aquello que conoce. Se hará responsable con aquello que conoce. Esto sí que es maravilloso, ¿verdad? Porque quiere decir que ya en la medida en que ya coge información, en la medida en que ya cuágina, bueno, eso es lo que nos hace responsables a nosotros. El soldado distingue entre aprovechar personalmente una oportunidad y cumplir correctamente con su deber de obediencia. Cumplir correctamente con su deber de obediencia. Entonces, aquí él distingue muy bien el soldado, porque él podría también pues, tomar esa decisión. Porque ahí catula y no coge tama se mo posible coge tama se voy así ave, porque como soldado también dentro del ejército de Joab tener que estar atento a cualquier incursión por ahí, cualquier dificultad, cualquier peligro. O me hago nañandere ya y la pesa de ¿verdad? Estamos siempre atentos. Y en el boico así lleva. Entonces con los ojos abiertos. Entonces este soldado ya podría mirar como una realidad decisiva de tomar y decir aquí mismo a este tipo que yo lo estoy viendo allá, apego a antes que cualquier otra cosa, o imante a la manoa o lo que sea, ¿verdad? Eso pudo haber dicho. Pero sin embargo, él contemplando esta realidad decisiva, porque esta ya es una realidad decisiva, el otro está ahí colgado, diga tú ya papá de vejinaré. Entonces, se vuelve responsable de lo que hará. Este soldado se vuelve responsable. Va, él ayapota, ¿verdad? Quiere decir que él distingue muy bien entre aprovechar personalmente una oportunidad y cumplir correctamente con su deber de obediencia. Aprovechar personalmente esta oportunidad. O sea, esta es la oportunidad. Hagan esa cada cosa, estamos en vos sufrir, estamos pero sufrir causa o lo que sea, ¿verdad? Doro queveiro, disparar, bla, bla, bla. Pero sin embargo, él en todo caso cumple correctamente con su deber de obediencia y va y le comunica a Joab. Queridos amigos, entonces volvemos nosotros enseguida con más de Yarañe Antiguo Testamento. Queridos amigos, seguimos con Yarañe Antiguo Testamento. Estamos nosotros con el segundo libro de Samuel, capítulo 18, versículo 10. Un hombre lo vio y fue a avisar a Joab. Acabo de ver a Absalón colgado de una encina. Queridos amigos, en este momento vamos a reflexionar sobre algunas palabras claves que tiene este versículo. Un hombre lo vio y fue a avisar a Joab. Acabo de ver a Absalón colgado de una encina. La primera palabra clave es el ra'ab. Ra'a quiere decir ver, convertirse en testigo de un hecho, ver profundamente, ra'a. Entonces, este verbo ra'a, ver, no expresa solamente una percepción visual, sino que el soldado contempla una realidad que Joab desconoce y se convierte en testigo responsable del acontecimiento. Entonces, el verbo ra'a no expresa solamente una percepción visual. Ahí véate, un mirar, un ver, ¿verdad?, por encima, sino que el soldado contempla una realidad que Joab desconoce y se convierte en testigo responsable del acontecimiento. Esto es esencial y fundamental, ¿verdad?, que nosotros miramos un poco aquí.
el ser testigo responsable de lo que uno ve, el ser testigo responsable de esa realidad con la que uno se encuentra. Ve al año importante, en el año mañana ya es ya. Ahora, la escritura distingue entre ver, comunicar y actuar. Ver, comunicar y actuar. Ve al año de ya es ya conocer una situación no concede automáticamente el derecho de intervenir. No concede, sea automáticamente. Ya se llama, se abre, cuando hay imagina, soy testigo de eso. Pero eso no te confiere ningún derecho de intervenir inmediatamente. No te confiere. La mirada debe someterse a la verdad, a la prudencia y a la obediencia. Entonces esto, querido amigo, es esencial, ¿verdad? Y es fundamental también. Siempre esa mirada debe someterse primero a una verdad. Por una mirada que yo después ya voy a intervenir y ya voy a hacer. Aquí nosotros tenemos que ser muy prudentes y tenemos que llamarnos a la obediencia. Prudencia y obediencia. Remañar es esa prudencia, cómo vamos a actuar. Pero por otra parte también tenemos que obedecer. Obedecer a lo que queremos hacer. Obedecer a esta preparación. Obediencia pura, obediencia real. Tenemos otra palabra clave que es el nagad, que quiere decir anunciar, hacer conocer. Nagad. El verbo nagad significa declarar, anunciar o hacer conocer. Declarar, anunciar, hacer conocer. Vea la nagad. La noticia saca la situación de Absalón del secreto del bosque y la introduce en el ámbito de la decisión militar. Entonces, eso de anunciar, hacer conocer, lo va a sacar a Absalón del secreto del bosque, porque la naturaleza comunica de una manera, pero de una manera silenciosa. La naturaleza comunica o realiza de una manera silenciosa, imprevista. Pero ahí está. Bueno, esa es la naturaleza. Pero ahora nosotros vamos un poquitito más allá todavía, ¿verdad? Porque este secreto del bosque introduce en el ámbito ya de la decisión militar. Va saliendo de ese silencio natural de la naturaleza, el silencio que ocultaba un poco y no decía todo, ¿verdad? Pero ahora, sin embargo, vamos a introducirnos. Por eso dice ahí directamente el cómo está actuando. Un hombre lo vio y fue a avisar a Joab. Lo vio y fue a avisar a Joab. Acabo de ver a Absalón colgado de una encina. Hasta ahí. Esta es la información. No tomo decisiones, no digo más nada. Y ese es el nagad. Ahora, esta noticia saca, decíamos, de la situación del secreto en que estaba Absalón allá, con la naturaleza, tendido entre el cielo y la tierra, y luego lo introduce en el ámbito de una decisión militar. La palabra comunicada transporta el acontecimiento hasta quien posee poder para actuar. Posee poder para actuar. Hasta ahí llegamos. O sea que ¿quién es el que posee ese poder para que podamos actuar? Y posiblemente nosotros nunca hemos visto, ¿verdad?, de esta manera, como esta información nunca es totalmente neutral. Nunca es neutral. Siempre transmite algo. O muerte o transmite salvación. Volvemos enseguida con más de Yarañe Antiguo Testamento.
Queridos amigos, seguimos con Yande Yarañe, Antiguo Testamento. Estamos nosotros con el segundo libro de Samuel, capítulo 18, el versículo 10. ¿Qué nos dice, queridos amigos, aquí este segundo libro de Samuel? Un hombre lo vio y fue a avisar a Joab: acabo de ver a Absalón colgado de una encina. El año de este versículo 10 del capítulo 18. En primer lugar, ver implica responsabilidad. Ver implica responsabilidad. Responsabilidad. Contemplar una realidad convierte al ser humano en testigo de aquello que ha sucedido. Contemplar una realidad convierte al ser humano en testigo de aquello que ha sucedido. Si hoy ya no. Entonces yo soy testigo verdaderamente. Soy testigo porque hay una realidad. Importante que es eso, ¿verdad? Porque ñandé ya que en el aspecto bien humano, en el aspecto bien encarnado de la realidad. Entonces convierte al ser humano en testigo de aquello que ha sucedido. Un segundo elemento, queridos amigos, de nuestra enseñanza es que no toda oportunidad es legítima, no toda oportunidad, porque eso pues es lo que tiene el soldado aquí. Ahora él tiene la oportunidad, la Jaehuila y Poshino Hinaguri. Es un soldado anónimo, no te dice quién era, no dice quién era, simplemente dice un hombre lo vio. Y por eso que ver implica responsabilidad, el hecho de que yo vea. Bueno, hasta ahí todo tranquilo, ¿verdad? La pregunta fundamental no es luego solamente qué hemos visto, sino qué haremos con eso que nosotros hemos visto. ¿Qué haremos con aquello que nosotros hemos visto? Y por eso no toda oportunidad también es legítima. No toda oportunidad es legítima. Es decir, el soldado encontró aquí indefenso a Absalón, pero no aprovechó de esa situación para actuar por su propia cuenta. Ya esa huella allí, aquí él podría haber dicho: estamos acá por sufrir, que esto, que aquello, etcétera. Ahí mismo le hubiese acuchillado con la espada, no sé lo que sea, lanceado. Él no. La Escritura, por lo tanto, enseña que una oportunidad favorable no siempre concede autoridad ni legitimidad moral para intervenir. Diga, tú y ley intervenir, la pesa. Ahora, la obediencia reconoce los propios límites. Tu propia obediencia, la obediencia que yo tengo que tomar. El hombre comunica el hallazgo a Joab. Va y le dice, ¿verdad? Aquí lo he visto, aquí está Joab, aquí está Absalón, tendido entre el encinar, el cielo y la tierra. Ha perdido ya toda posibilidad de pisar tierra, de por ahí. Entonces, este hombre que comunica el hallazgo de Joab porque reconoce que la decisión no le corresponde personalmente, y podemos entender que la verdadera obediencia no es cobardía. Esta obediencia que yo me dirija a mi jefe no es cobardía. Consiste en reconocer los límites de la propia personalidad. Los límites de la propia personalidad. Es decir, si nosotros reconocemos nuestros límites de nuestra propia persona, que queda en nuestras manos, es decir, en nuestra responsabilidad, la propia responsabilidad, quiere decir que tenemos mucho que caminar, ¿verdad? Porque esto queda en nuestras manos, responsabilidad total. Hay una cuarta enseñanza: el poder humano puede desaparecer repentinamente. Poder humano puede desaparecer repentinamente. Y es lo que pasa aquí con Absalón, ¿verdad? Porque él, acabo de ver a Absalón colgado de una encina. Todo lo que podemos entender aquí entonces es que el poder humano puede desaparecer repentinamente, como sucede aquí con Absalón. A EUPB, la mandágina, ojo la guerra, etc. Y miren que es un muchachito, ¿verdad? Ahí que se pone contra su padre y al final va, dice, y lo agarra este encinar, porque no tiene la experiencia de guerra, no tiene la experiencia de campo.
El poder humano puede desaparecer repentinamente, por lo tanto, quien buscaba ocupar el trono queda reducido a depender de la mirada y de la palabra de un soldado anónimo. De un soldado anónimo. Imagínense, va a depender y va a hacer todo lo que significa. Entonces aquí el desaparecer como poder, desaparecer totalmente, repentinamente. Y hay una quinta enseñanza, queridos amigos, la palabra puede volver irreversible un acontecimiento. La palabra puede volver irreversible un acontecimiento. Mientras nadie conocía la situación de Absalón, todavía permanecía oculta entre los árboles del bosque. Entonces Absalón, todavía nadie sabía. Pero mientras tanto él estaba permaneciendo ahí entre los árboles del bosque. Cuando el soldado anuncia lo sucedido, entonces nosotros aquí podemos mirar y entender. Anuncia lo que ha pasado. El secreto de este momento se transforma en noticia y comienza el desenlace irreversible de la rebelión. Aquí entonces, ya estamos en ese desenlace. Va hoy con Anga, entonces, puntos suspensivos. Queridos amigos, vamos concluyendo por el día de hoy nuestro curso bíblico y les dejo la bendición del Señor, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima con más de Yarañe Antiguo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas.